Y eso es también es de digno de mencionar. Sí. Y nada, todo el rollo de India está muy bien, pero vuelves a la Nucía. Sí. Con César Ferrando, sí, vale. No recordaba si era exactamente con él. Sí, con César. Y ahora sí, háblame del tercer periplo tuyo por la Nucía, porque creo que ha sido el más exitoso, el más largo, eso sí, y ya con la infraestructura que conocemos hoy en día. Sí, después de estar en la India, César vuelve a la Nucía y me llama también para volver con él. Y nada, yo al final, pues claro, lo mismo, conozco al club, conozco al entrenador. Es que era imposible. Están haciendo el nuevo campo, que es un atractivo para poder volver. Acaban de subir a Segunda División B, que eso ya es la hostia, porque estoy cerquita de casa, club de la categoría en la que siempre he jugado. Seguridad de cobro. Seguridad de cobro, entrenador con el que he estado, entonces ni me lo pensé. Estaba esperando ofertas a ver si salía algo de la India para seguir allí. No se dio el caso, pero bueno, tuve la mejor opción posible, que fue la Nucía. Y nada, recuerdo la tercera etapa de la Nucía también con mucha felicidad. Hicimos equipos muy competitivos. Estrenamos el Estadio Olímpico Camilo Cano. Y nada, lo único malo es que vino la pandemia. Y el equipo estaba ahí para poder dar el salto al playoff y no nos cortó ahí un poco la dinámica de la pandemia, y el año siguiente se reestructuró todo y fue un poco locura, pero que casi tuvimos el último partido ahí casi para meternos en el playoff a tercera red, que metió el famoso penalti Fofo, que se hizo viral. Y nada, y ya el siguiente año acabé mi etapa en la Nucía. Claro, la Nucía, para quien... Ahora vamos a hablar un poco más de la Nucía. Para quien... Yo hablé en un vídeo del proyecto, pero básicamente lo que ha pasado allí, el ayuntamiento se puso a meter dinero, pero con sentido, en el sentido de que en base al crecimiento del club de fútbol, en base al crecimiento de otras disciplinas deportivas, se hizo la residencia deportiva, se hizo el Estadio Olímpico, para aprovecharlo para algo más que para el fútbol solamente. Al lado hay un campo de fútbol brutal. Sí. Y que más pequeño, pero que está muy bien. Muchos equipos lo han hecho para hacer stage de equipos extranjeros y tal. O sea que el modelo que se ha hecho en la Nucía es sostenible, incluso con dinero público me atrevería a decir que es sostenible. ¿Qué pasó? Sí que hubo un momento que creo que el club de fútbol se le fue de las manos económicamente al ayuntamiento y tenía que buscar una inversión paralela. Sí, porque al final tú, cuando vas escalando categorías, la inversión es mayor. Entonces, si tú estás dando unas ayudas del ayuntamiento, de la diputación, para cubrir el presupuesto y lo cubres, pero llega un momento que vas escalando categorías y ya o haces una plantilla a priori no muy competitiva, o le metes más presupuesto y quieres hacer una plantilla mejor para intentar seguir escalando categorías. Entonces la Nucía optó por la segunda opción, que fue seguir haciendo plantillas competitivas, y obviamente para eso necesitas más inversión. Entonces optó por la opción de atraer a un inversor americano, creo que fue. Un inversor americano. Sí, era americano, que empezó bien, empezó cumpliendo lo que decía, pero la Nucía la temporada pasada descendió de primera RFEF. Y lo que pasa, lo que hablábamos antes, de los objetivos a corto plazo. Yo pongo dinero para que la inversión funcione enseguida, y ya no solo es que no funcione en el sentido de por lo menos seguir en la categoría, sino que además baja en condiciones bastante dramáticas, porque creo que fue por empate a puntos o... Sí, o eso así. Era el equipo que más opciones tenía de mantener la categoría en el último partido de liga. Lo que pasa es que se dio una carambola y drama, y hubo un drama. Y claro, una pregunta que me hago yo, y que creo que será mucha gente, y tú a lo mejor tienes más información al respecto, es
¿cómo se salva la Nucía y quién lo salva? ¿El ayuntamiento otra vez? Pues ahí la información que tengo es que entre 2 o 3 inversores que ha traído el ayuntamiento, al final ha elegido a uno y es el que ha salvado al club. Al final Anuncia es un sitio muy atractivo para invertir por infraestructura, porque ya la infraestructura la tienes prácticamente hecha, tienes 3, 4 campos de fútbol de césped natural, tienes todo tipo de instalaciones, entonces el inversor lo único que tiene que hacer es entrar y poner el dinero. Sí que es verdad que tengo entendido que el inversor americano se fue con una deuda bastante grande, entonces eso sí que te puede frenar, es lo que le puede frenar a un nuevo inversor, que si tú entras y tienes que poner una deuda que tú ahí no has tenido nada que ver y encima poner el presupuesto del año de la temporada que viene es complicado. Pero bueno, al final siempre no, pero allí en Anuncia, con el atractivo que hay, se suelen encontrar soluciones. Sí, la verdad es que es un proyecto que ahora está en foco nacional, desde que subió a primera RFEF sobre todo, pero aquí en la Comunidad Valenciana, y recuerdo que se lleva años hablando de ellos. Y luego ya vuelves a tercera, proyectos quizá un poquito más modestos, pero aún así bastante bien. Club Deportivo Acero con Jandro de entrenador. Jugáis playoff de ascenso a segunda RFEF. Sí. Claro, el Club Deportivo Acero, para que lo entienda la gente que no es de la Comunidad Valenciana, es un equipo que las últimas décadas sobre todo ha tocado más preferente casi que tercera. Y Pablo tuvo el único año de momento que yo recuerde que han hecho el playoff a segunda. Creo que era el segundo, el primero fue hace muchos años, pero no me acuerdo ni cuándo. Claro, pero erais un outsider total. No, nosotros ahí éramos no pintabais nada. Camuflados. No pintabais nada. Claro, se entiende desde la presencia de gente como tú en la plantilla y desde que Jandro, la verdad es que sorprendió a todo el mundo. Sí, la verdad es que, mira, yo, si te soy sincero, salí muy desilusionado con el fútbol de la Nucía y ya dije, mira, me voy a quedar por casa o voy a intentar estar lo más cerca de casa posible. Y dio la circunstancia de que Jandro, que lo había tenido como compañero y lo considero un amigo, me llamó, me dijo, vente a entrenar, pruebas, te vienes a entrenar con nosotros y vas viendo a ver si te salen ofertas y tal. Fui a entrenar con él, me gustó la dinámica del club, el ambiente que había en la plantilla, luego lo que quería aportar en el campo Jandro como entrenador, que era su primer año. Y nada, me gustó lo que era la filosofía del equipo y dije, pues mira, me voy a quedar, me quedo aquí que lo tengo a 20 minutos de casa y me arriesgo. Sí que es verdad que entrenando en pretemporada ya veía que había mimbres para hacer algo bonito y en una plantilla que se suponía que era para mantener la categoría y mira, hicimos playoff. Sí, y el playoff, esa temporada que es un poco peculiar, se juega en Gandía y es donde te vas tú la temporada siguiente, que es la pasada. Sí. Gandía. A ver, el Club de Fútbol Gandía, a principios de los 2000, llegó a jugar en Copa contra el Barça. Juega en el Guillermo Lagüe, que es un muy buen estadio. Gandía no es una ciudad excesivamente volcada con el fútbol, también hay que decirlo, porque hay otros deportes como el baloncesto que también son bastante potentes, pero hay un proyecto que de momento lo que había conseguido hasta la fecha era pasar de segunda regional a tercera división en 5 años. El proyecto lo comanda Libero Parri junto con Roberto Amarilla, 2 exfutbolistas del Valencia. Con Amarilla, Pablo estuvo en el Huracán Valencia. Y nada, Pablo va a Gandía. Recuerdo que tu firma sí que causó bastante revuelo, por lo menos en mi entorno de Gandía sí que se habló bastante de que habían firmado pues a Miñano, a Morgado, ¿no? Sí. Jugadores top de tercera, porque erais jugadores top y bueno, y lo sois a día de hoy, aunque no estéis en la categoría. Pero Gandía tiene un problema y es que muchas veces esa falta de apoyo institucional ha llevado a que gente de Gandía no hubiese mucha para llevar el club y la que había pues tenía ciertos intereses. Es lícito, es normal, los clubes de fútbol hoy en día, por suerte o por desgracia, están para ganar dinero. Llega Libero con una inversión desde Valencia,
con el objetivo claro de ir subiendo categorías. También líbero es representante de futbolistas, esto no se le escapa a nadie. Y obviamente un representante de futbolistas, si se mete en un club, es para subirlo y poder también beneficiar su negocio. Eso creo que no está mal decirlo, no, porque es así. Y voy a profundizar en el Gandía porque yo vivo allí y me preocupa mucho la situación del club. Y la temporada pasada, desde aproximadamente octubre-noviembre, ya hay problemas de pago. Hay problemas de pago, entre otras cosas, porque hay disputas internas, porque había como el clan Sendra, se llamaba. Jesús Sendra era el presidente del Gandía hasta este verano. Era una persona mayor, de toda la vida de fútbol de Gandía. Y bueno, la gestión mejor o peor, pero había llevado a que el propio Líbero Parry quisiese juntar varios clubes de Gandía y formalizarlo en el club de fútbol. Y la otra parte está el, vamos a decir, clan Parry, pero bueno, el clan Parry realmente son Amarilla, Parry y alguna persona más que les acompaña en el proyecto. Hubo tal disputa que los mayores perjudicados, por desgracia, fuisteis los futbolistas, el cuerpo técnico y los trabajadores del club, que al final es un club modesto, pero también tiene algún trabajador. Tú has sufrido seguramente alguna temporada donde se retrasaban los pagos, donde tal. Yo diría que los clubes en los que has estado, la mayoría eran muy serios cuando tocaba tal en el pago. ¿Qué viviste el año pasado? Porque claro, realmente deportivamente fue una temporada muy bonita. Llegáis a la falta de 2 jornadas con opciones de meteros a playoff. Pero el drama personal de más de una persona, de un integrante de la plantilla y del cuerpo técnico, que sí que fue más público, el entrenador Adrián Ferrandi sí que actualizaba más su situación personal, porque era un poco el portavoz de todos. ¿Qué vivisteis? ¿Qué sensación tuvisteis? ¿Os fortaleció o no? ¿O qué pasó? A ver, cada uno ahí tenía su propia historia. Al final somos 20 y pico futbolistas y cada uno en su casa tiene unos problemas. Sí que es verdad que yo, como he tenido una carrera amplia y he ganado dinero del fútbol, sí que es verdad que me podía permitir el poder vivir mejor día a día, pero yo he vivido situaciones en el vestuario muy, muy jodidas, de gente que se ha tenido que ir a casa de otro compañero porque no le daba ya para vivir. El míster, por ejemplo, que lo dijo en los medios, vendió su coche para poder mantener a su familia y ya te digo, cada uno en su casa tenía sus problemas. Sí que es verdad que en cuanto llegamos al vestuario intentábamos dejarlos a un lado, dedicarnos a entrenar, los domingos a competir y dejar la imagen del Gandía lo más arriba posible. ¿Qué afectaba? Obviamente afectaba, había semanas más jodidas que otras, pero bueno, creo que hicimos una muy buena temporada pese a la situación. Pues nos quedamos a nada de meternos en el playoff. Teníamos, creo que, plantilla para hacerlo, porque la verdad es que pese a que no cobrábamos, se hizo plantilla para intentar estar en los puestos de arriba. En invierno se nos fue Juanma, que era una pieza clave de nuestro 11 y luego no trajimos refuerzos prácticamente. Se nos fue Javi también. Llegó Omar y Carlos, que era jugador juvenil. Entonces el nivel de la plantilla, digamos que bajó un poco. Sí. Yo creo que si en el mercado de invierno hubiésemos firmado 2 o 3 piezas así importantes, hubiésemos dado ese salto para llegar a playoff. También se nos fue Pepe, que era nuestro preparador físico. Al final la figura de preparador físico es importantísima en un club. Se nos fue el fisio, se nos fue el entrenador de porteros y se quedó solo Adrián. Claro, entonces es muy complicado. Claro. Yo recuerdo, ahora que has dicho lo de preparador físico, perdón que te corte, Pablo, en un partido, no recuerdo cuál, me habló alguien que estaba en la grada y me dijo: está Mauro Melo llevando el calentamiento del Club de Fútbol Gandía. Sí. O sea, claro, yo aluciné, sabiendo la situación como la sabía, aluciné con que un propio jugador fuese el que lo llevase. Al final, en la academia creo que se lo hubiesen dicho a alguien y podría haber... Al final se trataba de intentar
dar apariencia de normalidad a una situación que no lo era, ¿no? Y lo cierto es que en Gandía la gente está muy orgullosa de vosotros, está muy agradecida y saben que sois las principales víctimas de una situación muy desafortunada. Y bueno, salvaron la situación, al final cobrasteis, todo salió bien, entre comillas. El Gandía ahora ha empezado un poco mal la liga, ya ha ganado su primer partido justamente contra el Acero, que lo estábamos hablando antes. Y a mí me da pena porque Gandía tiene una estructura de ciudad suficiente como para mantener a un equipo en tercera muy tranquilamente. Y creo que muchas veces, desde el propio club no se ha focalizado en mantener eso. Y por eso se tocó segunda regional. Por eso el Club de Fútbol Gandía llegó a jugar varias temporadas en segunda regional. Creo que el gran ejemplo de que un mejor Gandía es posible está en casa y es, para mí, Chimo. Chimo Martínez es un chico que firmó con el Gandía en primera regional, pudiendo firmar en preferente en cualquier equipo. Y sigue en tercera, este año es capitán. Y creo que es el ejemplo perfecto de una persona que tiene sentimiento por el club, al que hay que admirar. Y está también Vicent Company, y está Bertó, y está gente que de verdad ama al Gandía y se nota que ama al Gandía. Pero creo que Chimo es clave por eso, porque creo que fue la figura con la que más empatizó la gente el año pasado. Sí, al final es lo que tú dices, parte y culpa de lo que se vivió el año pasado para bien, a pesar de las circunstancias, fue tener a gente que tenía tanto amor por los colores del club. Chimo, Compañ, que es de Gandía, Mauro Melo, Sí. Bertó, Salva Martí, Pere Marco, que pese a ser jovencito también ha jugado muchos años ahí, lo vivía. Entonces eso es lo que a la gente de fuera, digamos, nos hizo estar más arraigados al club. Que a nivel de vestuario no creo que nadie se hubiese descarriado en ese sentido, pero al final ellos habían mamado el club. Claro. Y no te permitían despistarte ni un segundo. Claro. De hecho, yo creo que lo que realmente nos lastra para el playoff no es ya en sí la pérdida de jugadores en enero, es que sí que hubo varias jornadas en diciembre, enero, que parecía que sí que estaba afectando la situación del impago. Y a lo mejor ahí hubiese sacado 4 o 5 puntos más. Que nos costó bastante cuando volvimos de Navidades, porque al final Navidades son fechas señaladas, a lo mejor la gente no tiene dinero o economía para poder hacer regalos a su familia, vienes de querer pasar un buen rato con tu familia y al final a lo mejor es un mal trago. Entonces sí que es verdad que las 3 o 4 primeras jornadas nos costó un poquito volver a encauzarnos en la competición, pero bueno, ya luego cogimos velocidad de crucero y nada, lo que tú dices, nos faltó esos 2 o 3 puntitos fue muy poco. Y poder meternos. Pero bueno, al final la temporada no fue mala, nos fuimos con buenas sensaciones, nos fuimos con la sensación de que si dura 2 o 3 semanas más nos metíamos seguros. Y la pena es que empezase la siguiente con esa incertidumbre, porque si hubiésemos hecho una base buena del año pasado para esta, yo creo que el equipo hubiese tirado para arriba. Sí, yo por lo que dices, pienso eso, que el Gandía, si hubiese sabido mantenerlo del año pasado, probablemente este año la Atzeneta tendría un rival por la primera plaza, así como creo que no lo tiene. Está el Ontinyent, que ha empezado muy bien, pero ya veremos. Creo que hubiese sido muy bonito de ver. De hecho, en Atzeneta están Salva y Gorcha, que son dos personas de la Safor que sienten mucho el Gandía, también me consta, y que lo han pasado muy mal por la situación también. Y bueno, ahora vamos a una parte, si no feliz porque estás viviéndola, sí ilusionante. David Villa, en marzo más o menos, anuncia que compra uno de los 2 clubes de preferente de Benidorm, que había 2, el Racing Benidorm y el club de fútbol. Es que había como 40.000 nombres, porque desde la desaparición en 2011 del Club Deportivo Benidorm había muchos. De hecho, el club como tal en muchos sitios todavía aparece como Club de Fútbol Racing Benidorm.
Y junto con otros inversores como Jordi Bruixola, que ha estado muy vinculado al Valencia, al Castellón, sobre todo en la última etapa al Castellón, Sí. deciden, pues eso, comprar uno de los clubes y fusionarlo con el otro y hacer pues en definitiva un equipo en Benidorm fuerte otra vez. El Club Deportivo Benidorm existió hasta el año 2011, hizo un playoff de ascenso a segunda división, diría que con Luis García Plaza en el banquillo, sí. Jugaron en Vallecas y perdieron. Recuerdo que en aquel Rayo Vallecano estaba, por ejemplo, Piti. Estaba Llorens también, valenciano, lateral valenciano mítico. Y en definitiva, el Benidorm después de eso desapareció. Se han intentado hacer 1000 cosas en la ciudad respecto al fútbol. Todas han fracasado. Pero llega David Villa, que al final, como con Libero Parry, vamos a hablar de una persona que tiene un interés puramente económico, en el sentido de que él tiene varias academias divididas por todo el mundo, quiere meter a sus jugadores en el club a largo plazo, evidentemente para recuperar la inversión tanto de las academias como del club, pero el club obviamente para eso tiene que subir categorías. Ficha a Pablo Morgado, que sinceramente dudo que haya un mejor futbolista en su posición en esta liga. Liga Comunitat, una debajo de tercera división, una de reciente creación además. Matías Aquino, delantero que llegó a jugar, no sé si en primera división con el Levante, no sé si llegó a debutar, pero sí que estuvo en el filial muchos años. Es el hermano de Dani Aquino, que está ahora en el San Fernando, en Primera Federación, y que sí que jugó en el Murcia y en el Atlético de Madrid en Primera División. Miñano, que ha estado en Segunda División, en Segunda B, también estaba en Gandía contigo. Sí. Jonathan Neftalí, jugador con muchos años de experiencia en Segunda B y en Tercera. Y también se trae de Gandía a Yoce y Álvaro. No, Álvaro no está. No, perdón. A Yoce y a José Carlos. Sí, así lo. Y también se trae de Gandía a Yoce y a José Carlos. Futbolistas, obviamente, con un bagaje de mayor categoría. Perdón, es que me he rayado porque Yoce y Álvaro firmaron juntos desde el Calpe o algo así. Desde el Javier, sí. En definitiva, el Benidorm se ha hecho un equipo para ascender, pero además, que para mí es, junto con permiso tuyo y de Miñano, la guinda del pastel, firman a Javi Cabezas. Javi Cabezas estaba en la Nucía, en Primera Federación, la temporada pasada. Tiene todavía 31 años, creo, que es relativamente, podría haber mantenido el nivel de Primera Federación una temporada, 2, 3 más. Y es un espectáculo verlo jugar. Yo lo he visto este año, sobre todo, solamente lo he visto un amistoso, pero sí que otras temporadas lo he visto más. Y me chirría mucho cuando veo a ese perfil de jugadores, ¿no?, en categorías en las que son tan dominantes. Pero a la vez, todo esto lo juntas con Miguel Ángel Martínez, que es un muy buen entrenador en la Comunidad Valenciana en estas categorías. Ya ha soltado la chapa. Ahora que hable Pablo de lo que está sintiendo en Benidorm. Pues nada, como te he dicho antes, a mí los proyectos estos que empiezan desde abajo me suponen un reto. Me gustan mucho el poder ascender a un club de una categoría inferior a una superior e ir progresando a la vez que progresa el club. Y sí que es verdad que al final el Benidorm ha entrado Villa. Cuando entra una persona como Villa, sabes que va a ser un proyecto muy, muy atractivo. Lo comparo mucho a lo de Gandía, sí. Una ciudad con mucho potencial, sí, se mueven con mucha afluencia de público y que al final tiene mucho potencial para poder ir subiendo categorías y para sacar el rendimiento al fútbol. Claro, es que yo pienso de verdad que estamos ante el gran proyecto de los próximos 5 o 10 años en el fútbol español. Sí, y lo estamos viendo crecer ahora. Da la impresión de que sí, de que al final cuando se ha metido Villa al frente del proyecto es un proyecto serio, que es a largo plazo. Lo que tengo entendido es que lo que quiere trabajar sobre todo es el fútbol base, que me parece magnífico,
Pero al final todo en el fútbol va ligado. Si tú tienes un primer equipo en unas categorías altas, el fútbol base progresa a más velocidad Sí. y es más atractivo para la gente joven el ir a un club que está en primera ref que no a ir a uno que está en Liga Comunitat. Eso Claro. es obvio. De hecho, por el tema que dices del fútbol base, una de las claves de la Nucía era esa. El fútbol base en la Nucía ha crecido prácticamente en consonancia con lo que ha ido creciendo el primer equipo. Y en Benidorm supongo que se busca eso. Benidorm, que por cierto está literalmente al lado de la Nucía. Sí. O sea, a 10 minutos en coche. Sí. Entonces, se van a juntar dos muy buenos proyectos que ahí a lo mejor en tema cantera sí que puede haber Sí. disputas, a no ser, perdón, Pablo, a no ser que se centren en mercados diferentes, que supongo que también será un poco... Yo creo que a quien más va a afectar realmente a largo plazo es a Hércules, a Elche, a Intercity, ¿por qué no? A estos equipos sí que les puede doler un poquito más el crecimiento del Benidorm a nivel deportivo. Yo creo que sí, al final estás creando ahí una competencia y si hay 100 niños, pues te los tienes que dividir en... Y sí. Se crea ese tipo de competencia que al niño al final le gusta más ir a un club que esté en primera división que a uno que esté, lo que hemos hablado, que a uno que esté en segunda. Claro, por ejemplo, yo en eso siempre me he fijado. Tú a la hora de elegir proyectos, ahora que has dicho, ya no en tema de fútbol base, sino ahora en primeros equipos, a la hora de elegir proyectos, más allá de la parte económica, que es evidente que a todo el mundo nos pica, yo si estoy en una empresa y me paga X y otra me paga X más y me voy, ¿tú, ¿qué buscas? O sea, ¿buscas el que en la zona se viva bien? ¿Buscas que el proyecto deportivo sea interesante? Si, por ejemplo, viniesen dos clubes, no te voy a poner Benidorm y la Nucía porque ahora mismo el Benidorm está aquí, la Nucía todavía está aquí. En unos años probablemente estén los dos aquí. Pero, por ejemplo, no sé, Valencia y Levante, ¿tú te guiarías antes por una cosa o por otra? ¿Por cuál te guiarías más? Es que a nivel deportivo tienes que valorar muchas cosas, porque a nivel económico obviamente es muy fácil, porque si un equipo te va a dar un margen muy superior a otro, tienes que elegir el que te da un margen muy superior. Pero si un equipo te va a dar, por ponerte un ejemplo, 500 y el otro te va a dar 600, por 100 euros más tienes que valorar si en tu posición vas a tener minutos, si hay mucha competencia, si te vas a adaptar bien a la ciudad, si el proyecto del club a corto plazo o a largo plazo es un proyecto que puede ir ascendiendo. Al final no es una decisión fácil, ¿sabes? Si a nivel económico sí te compensa mucho, pues es una decisión fácil. Claro. Pero si hay otro tipo de cosas, pues tienes que hacer la balanza. Es que en tu caso me hacía especial gracia, ilusión hacerte la pregunta porque tú has tenido que elegírtelas de todos los colores. Me refiero, porque obviamente tú al Hospitalet y a la Nucía al Hospitalet y a Badalona no te vas por dinero. A Miranda, imagino que tampoco. Pero, por ejemplo, a la Nucía, ¿por qué no decirlo? La Nucía era un proyecto con dinero. Huracán. Me refiero que al final te las has visto de todos los colores y siempre es muy interesante porque la perspectiva del futbolista es que siempre se mueve por dinero y es que no es así. No, en nuestras categorías no. Claro, no, y yo creo que a primerísimo nivel, sí, quizá por el tema de Arabia ahora sí que, Sí. por ejemplo, el Gabri Veiga a mí me dio un puñalazo al corazón, me dio una puñalada que no es normal eso, me fastidió muchísimo que Gabri Veiga fuese a Arabia Saudí solo por dinero, pero es que en estas categorías sobre todo, pues yo conozco a muchos futbolistas que es que al final, si va a venir el Benidorm me va a pagar, pues eso, 500, pero yo qué sé, me viene también el Callosa y me paga 600, pues seguramente elija Benidorm. Claro. Es que es así. Y puede pasar también en primera división. Yo estoy seguro que muchos futbolistas perdonarían mucho dinero por jugar en el Madrid y en el Barcelona. Sí. Y teniendo ofertas muy superiores económicamente. Al final estás en un club como el Madrid y el Barcelona, que a nivel mundial es muy conocido y que tu imagen se va a expandir. Y que en un futuro eso te puede dar más dinero. Claro.
Claro. Entonces tú tienes que barajar todas esas situaciones. Y bueno, ya estamos terminando, pero quiero preguntarte más cosas todavía. ¿Dónde se ve Pablo Morgado dentro de 2 o 3 años todavía jugando, imagino, pero dentro de 5, 6, 7 años? Pues mira, ahora estoy, José, sacándome la oposición de policía local. Entonces, una vez me la saque, mi idea es retirarme del fútbol. Si lo pudiese compaginar, obviamente lo haría. Claro. Pero al final esto ya sabes que caduca, te tienes que buscar la vida por otras vías y nada, mi idea es eso, sacarme la oposición, meterme de funcionario y ya te digo, si me lo puede permitir el trabajo, compaginarlo con el fútbol. A lo mejor en estos niveles ya no voy a poder. Pero bueno, si en un futuro ya cuando esté trabajando me permite estar relacionado con el fútbol y seguir haciendo cosas, ¿por qué no? Mira, por ejemplo, mi míster, que es policía local, es entrenador, sí, claro, y ejerce, entonces eso me atrae mucho. Claro, es que tienes ejemplo de todos los colores, imagino. Yo, repasando tu trayectoria como hemos hecho, solamente me quedaría con una palabra y es admiración, porque yo viniendo aquí le he dicho, me sorprendió y agradecerlo también, el equipo de redes del Club de Fútbol Benidorm enseguida accedió a que pudiese entrevistar a Pablo. Y claro, me quedé un poco en shock, porque tú hablas muchas veces a los clubes en plan de, si contesta perfecto, si no, pues claro. Y encima yo en concreto les pedí Pablo Morgado enseguida. Entre todos los que podría haber pedido, les pedí a ti. Y sinceramente me quedé un poco en shock y dije, joder, es que voy a entrevistar a Pablo Morgado, porque es que para la gente que me conoce, sabe que yo soy muy, muy friki y trayectorias como la tuya son muchas veces las que más me atraen, porque al final no es nada fácil labrarse una carrera profesional en el fútbol sin tocar segunda división mínimo. Sí. Y tú no es que lo hayas logrado en segunda, es que lo has logrado en segunda B, lo has logrado en tercera y ahora en Lliga Comunitat también estás consiguiendo, de momento, preparándote para otro trabajo, pero estás consiguiendo vivir de esto. Y muchas veces es también para que los chavales de las academias que no se rindan, que no por no llegar a primera división se ha acabado esto. Tú puedes seguir viviendo del fútbol, tú puedes intentar ser mejor día a día y rodearte siempre de los tuyos, que son los que más te van a apoyar, y al final caer en proyectos y, por qué no, crecer junto a ellos. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso más reciente de Mario Sese, un chico que estaba en el Alcira, muy jovencito, tal, salió de juveniles, se puso a jugar en el Alcira, pues está jugando en segunda con el Oviedo. Pues a lo mejor ese chico en juveniles dijo, yo a lo mejor pues no voy a vivir del fútbol. Pues ahora está en segunda división viviendo del fútbol. Pues tú eres un poco ese ejemplo de que no llegar a primera o no llegar a segunda división no es un fracaso, en absoluto. Y por eso yo quería agradecerte el haber estado en esta charla, que la verdad que va a quedar muy chula, y recalcarte, pues eso, que siento una profunda admiración por ti y que espero que esta no sea la última vez que nos veamos, que hablemos más y sobre todo que el tiempo pase igual de rápido que está pasando hoy hablando de fútbol. Pues sí, la verdad es que ha sido un placer hablar tanto de fútbol contigo, José. Ya sabes que cuando me pediste la entrevista yo accedí encantado, que soy un apasionado del fútbol modesto, que lo he vivido toda mi vida y lo he mamado y me encanta este tipo de cosas, el poder ayudar a la gente y, como tú dices, al final el no llegar a primera división o a segunda no es un fracaso, puedes vivir de esto. Obviamente cuando se te acabe lo más probable es que tengas que buscarte otras alternativas. Pero bueno, has hecho toda la carrera de futbolista, lo que te ha gustado, ya has vivido de ello y no se puede pedir más. Sí, es que es eso, no tiene mucho más. Pues nada, espero que os guste mucho, de verdad. Si tenéis ganas de ver buen fútbol modesto, os recomiendo esta temporada ir a ver al Benidorm.
si sois de cerca o tenéis un domingo por la tarde libre y demás. Y disfrutaréis, pues, por ejemplo, del gran Pablo Morgado. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la vista. Muchas gracias.